Tengan todos ustedes muy buenas noches, doctores. Vamos a comenzar con nuestros dos temas programados para el día de hoy. Nos toca llevar parto prematuro. Como está siendo consecuente en las últimas clases, vamos a empezar con un caso clínico que dice, paciente de 28 años de edad con antecedentes de los embarazos que ven ahí, ¿no? Acude a sala de emergencias cursando un embarazo de 33 semanas por ecografía precoz. Refiere la presencia de contracciones uterinas de moderada a severa intensidad desde hace 6 horas, con una frecuencia de cada 10 minutos. Al examen físico, signos vitales no normales. El examen obstétrico revela una altura de fondo uterino de 24 centímetros desde el borde superior de la sínfisis del pubis. La frecuencia cardíaca fetal 152 latidos por minuto. Al tacto vaginal se evidencia una dilatación de 6 centímetros, borramiento del 50% con membranas íntegras. Dentro de los laboratorios, la paciente se encuentra con una hemoglobina de 11 gramos sobre decilitro, los leucocitos están en 12.000. Un producto con un peso aproximadamente de 1.830 gramos, el índice de líquido amniótico está de 12 centímetros. La paciente tiene de profesión ser de labores de casa. Entonces, con este detalle, doctores, vayan un poquito analizando este caso clínico en función a nuestra bibliografía y les pido que no pongan clic en la pantalla. Bien. El término parto prematuro o en su defecto con amenaza de parto prematuro es aquella interrupción de una gestación que es antes de las 37 semanas, ¿no? Estaríamos hablando más o menos de la 36,6 de embarazo, ¿no? Y el hecho de que haya un producto que sea prematuro tenemos que tener en cuenta que aumenta el índice de síndrome de distrés respiratorio, aumenta la probabilidad de hemorragia intraventricular, aumenta la probabilidad de sepsis para el producto y aumenta la probabilidad de una alteración del ductus venoso para ese mismo producto. Es decir, la morbilidad de un producto con prematurez está primordialmente por estos cuatro detalles. Las probables causas que pueda tener un parto prematuro tienen que ser primordialmente por un factor idiopático, es decir, que no tenga una causa aparente. Más dentro de esto, las variantes más comunes dentro de la etiología está primordialmente los cuadros infecciosos. El día lunes habíamos hablado de que la infección de las bacterias que son propias de la vagina o algunos casos de contaminación a la zona genital pueden repercutir por cuatro niveles y colonizaciones ascendentes hasta que puedan llegar al producto e incluidas en etapas con membranas rotas, ¿no? Entonces, las infecciones siguen siendo un cuadro importante. Destaca la múltiple etiología que puedan haber, ¿no? Como por ejemplo Gardnerella vaginalis con vaginosis bacteriana, micoplasma, ureoplasma, estreptococo del grupo B, E. coli, clamidia, treponema pallidum, múltiples agentes etiológicos pueden ser los desencadenantes de esta etiología. Tenemos otro detalle que es la isquemia placentaria. Dentro de la etiología también está en que el borde de la placenta tiene una característica de ser un espacio óptimo para el producto. Y cuando ocurren espacios donde se puedan doblar, entre comillas, la placenta, forman zonas de isquemia y esto también puede manifestarse con amenaza de parto prematuro. Alteraciones del cervix como la incompetencia ísmico-cervical, especialmente en amenazas de parto prematuro, alrededor del segundo trimestre. Factores de la sobredistensión. Aquí destaca el embarazo gemelar, porque el útero humano tiene más o menos una capacidad para albergar entre 4 a 4.500 que nos dice la radiografía como para un macrosómico.
Y cuando se aumenta esta capacidad, el útero tiene la capacidad de reaccionar para una estimulación de parto. Que esto ocurre en embarazo gemelar, ocurre en polidramnios, ocurre en macrosomía, ocurre en tumores. Otro detalle está en la incompatibilidad de RH, especialmente cuando la mamá tiene el antecedente de ser RH negativo y que el producto sea RH positivo. O los datos de metrorragias, tanto en la primera mitad del embarazo como en la segunda mitad del embarazo, a predominio del segundo, ¿no? Estos cuadros pueden ser la etiología por las cuales la paciente pueda desencadenar contracciones uterinas en la edad gestacional que sea antes de las 36, de las 37 semanas. Para Ujú. realizar el diagnóstico, prácticamente es clínico el diagnóstico, ¿no? Quiere decir de que simplemente está en función a los síntomas que vaya a presentar la paciente y la edad gestacional, ¿ya? Si dentro de una fecha de última menstruación confiable nosotros constatamos de que la edad gestacional es menos de 37 semanas, sería un parámetro. Y si la fecha de última menstruación no fuera confiable, pues tenemos los parámetros ecográficos ya vistos en capítulos anteriores, ¿no? Para hacer una detección, teniendo en cuenta que la ecografía del primer trimestre es la que tiene mayor efectividad y mayor confianza como para el diagnóstico. El que haya la presencia de contracciones uterinas sincrónicas con dolor que sean un umbral mayor al de las contracciones de Braxton Hicks en función a su edad gestacional es una de las partes para realizar el diagnóstico. Y el otro está en función a las modificaciones que va a tener el cuello del útero. Ya con modificaciones de 1 a 2 es parte para realizar amenaza de parto prematuro. La bibliografía que tienen actualmente dice que hasta 6 tendría que ser una amenaza de parto prematuro y a partir de 6 centímetros nos encontramos ya con un parto prematuro en curso. Entonces, la confluencia de estos tres detalles es lo que nos va a dar el diagnóstico de la patología. Una vez que realizamos el diagnóstico, el médico se enfrenta con un dilema en Qué función a bueno, me dice. la prematurez de ese producto, ¿no? Entonces, el hecho de que sea prematuro, ya habíamos visto las múltiples complicaciones que puede tener, aumentando su morbilidad y sus posibles secuelas a futuro. Por lo tanto, tenemos que tener un manejo inicial, tratando de extender ese embarazo, tratando de evitar que sea prematuro. Y para este detalle, lo que nos sugiere la bibliografía primeramente es la prevención. En pacientes con una cervicometría detallada, y al referirnos a la cervicometría hablamos de que aquel cervix que estaba cortado menos de 25 milímetros o en su equivalente en metros 2,5. Son pacientes que pueden tener un chance mayor de desencadenar amenazas de parto prematuro. Entonces, en este tipo de pacientes con un cervix corto, la idea es administrar progesterona. La progesterona tiene la capacidad de espesar el moco cervical, es una actividad miorrelajante, previene como si fuera, entre comillas, un tocolítico, aunque no lo es, las contracciones y por ende evitamos que haya mayor acortamiento de ese cuello del útero. La única variante que dice la bibliografía en la cual la progesterona no tiene mucha efectividad es en los embarazos gemelares. Entonces, más vale prevenir que lamentar. En este tipo de pacientes, administrando progesterona tiene una buena tasa de efectividad en la prevención de una amenaza de parto prematuro. Más ya que una vez hayamos tenido que una paciente digo, estamos con el diagnóstico, lo ideal es siempre hospitalizarla. Y hospitalizarla justamente para valorar la frecuencia, uno, de sus contracciones, pedirle estudios de gabinete, empezar con tratamientos que vamos a ver más adelante en función a los tocolíticos. Muchas de las veces se utilizan sueros en relación a los cristaloides, esto para diluir ligeramente la actividad que pueda tener la oxitocina.
Aprovechamos también para realizar cultivos. Los cultivos que más nos interesan es estreptococo, podemos hacer de clamidia, podemos hacer de vaginosis bacteriana, de candidiasis, de múltiples agentes etiológicos. Como les decía hace un momento, la hidratación en aperturar una vía venosa a la paciente siempre coadyuva al tratamiento y hasta se puede utilizar tratamientos bajo sedaciones siempre y cuando no altere al producto, porque las pacientes que ingresan con la clínica y el programa de diagnóstico son pacientes que se encuentran ansiosas, desesperadas. Entonces, muchas las veces se les ayuda para que inclusive puedan conciliar el sueño. Un detalle muy importante en función a la prevención o factores predictores para amenaza de parto prematuro se encuentra la dosificación de fibronectina fetal. Ya como habíamos visto la semana pasada, bueno, el lunes pasado, perdón, entre el corium y el amnio se sintetiza glicoproteínas y la más importante se llama la fibronectina, que es una proteína plasmática que nos fuera sugerente también de la posibilidad de amenaza de parto. Mas, sin embargo, ¿en qué tipo de embarazos está contraindicado, entre comillas, eh, tratar de apalear que se haya ese trabajo de parto? Es decir, mejor es más al contrario de que ocurra ese trabajo de parto prematuro, ¿no? Tenemos contraindicaciones absolutas como la infección instalada, es decir, una coriamionitis, el dejar, el hacer tratamiento tocolítico tratando de extender ese embarazo, más al contrario, puede ser deleterio para ambos. Cuadros de hemorragia importante como en placenta previa o más aún en desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, malformaciones muy importantes del producto que repercutan la vida para adelante, el óbito fetal, datos de sufrimiento fetal agudo, patología materna que sea de difícil control, como trastorno hipertensivo del embarazo y o patologías de base que tenga la misma, y una dilatación superior a 6 centímetros. Estas son contraindicaciones totalmente absolutas. Pero también tenemos contraindicaciones relativas, es decir, que una dilatación de 3 a 6 centímetros, una edad gestacional a término, entre comillas, o mayor a 34 semanas, donde ya tenemos la suspicacia de tener maduración pulmonar, datos de restricción de crecimiento intrauterino, RPM sin datos de infección y cuadros de hipertensión que no sean de severidad para para la madre. Teniendo en cuenta el manejo inicial y en qué pacientes tengo que contraindicar, tengo que tener en cuenta del uso de los tocolíticos. Los tocolíticos son los medicamentos que van a bloquear por diferentes acciones a las contracciones uterinas. Tenemos dentro de los fármacos los primeros que se empezaron a utilizar, como por ejemplo que son los beta-adrenérgicos. Dentro de los beta-adrenérgicos, los más llamativos o los más utilizados son el fenoterol y la ritodrina. Esta última era la que más se utilizaba. La dosis que nos sugiere la bibliografía al momento de utilizar beta-adrenérgicos es de en infusión de 2 miligramos en una solución de 500 para bolo o para infusión continua y una dosis de mantenimiento de 250 miligramos también en 500 mililitros. La desventaja de utilizar beta-adrenérgicos es que tiene las mayores reacciones adversas de todos los medicamentos tocolíticos, que es producir taquicardia materna, que puede producir edema agudo de pulmón, esto es muy frecuente, que puede producir hiperglicemia en la madre y que inclusive puede presentar hipocalemia en la madre, además de tener complicaciones importantes para el producto. Por este detalle, es uno de los medicamentos que no se utiliza tanto ahora de manera frecuente. Otro medicamento tocolítico, aunque es no tan efectivo como tocolítico, pero lo sabemos bastante bien que tiene una actividad neuroprotectora y anticonvulsivante, es el sulfato de magnesio, ¿no? Los sulfatos. La dosis para amenaza de parto prematuro es cuasi similar a la que es de trastornos hipertensivos del embarazo para la prevención de convulsiones,
que es el uso de 5 gramos de sulfato de magnesio diluido en una solución de 250 mililitros, esto en bolo, y la dosis de mantenimiento es 10 gramos en una solución de 500, ¿no? Para hacer más o menos a razón de 1 gramo por hora. Las reacciones que pueden presentar los sulfatos es hipotensión, es una depresión respiratoria. Muy raro de encontrarlo. Sabemos bastante bien que esto es en función a la intoxicación por sulfato de magnesio y que además de controlar la frecuencia respiratoria, controlamos los reflejos osteotendinosos, controlamos la diuresis también de la paciente. Si controlamos bastante bien, no deberíamos tener reacciones adversas importantes. Otro medicamento utilizado son los inhibidores de las prostaglandinas. El más utilizado, la indometacina y como otra alternativa, la nimesulida. La que se llama la administración de estos medicamentos es en función a 100 miligramos, puede utilizarse por vía rectal o la administración de 25 miligramos por vía oral. La ventaja de estos medicamentos es la disponibilidad del medicamento al ser por vía oral. Más sin embargo, dentro de la reacción adversa no es tanto el medicamento per se, sino la edad gestacional, porque edades gestacionales mayores a 32 semanas tendrían el chance de hacer un cierre precoz del ductus arterioso para el producto y que además pueda tener la presencia de oligohidramios. Por estos detalles, no se administra antiprostaglandínicos a partir de la semana 32 del embarazo. Si bien las reacciones adversas antes de la 32 no son, entre comillas, muy importantes, pero por este detalle es tener importante en cuenta. El tocolítico más importante son los bloqueadores del canales del calcio. El más representativo es el nifedipino, pero también tenemos el verapamil. La dosis también por vía oral se puede utilizar dosis de ataque hasta inclusive 60 miligramos, la dosis máxima, y las dosis de mantenimiento son de 10 miligramos en horario. Este, entre comillas, es el tocolítico más usado o el de primera línea, a pesar de que también puede tener reacciones adversas, especialmente cuando se administra por vía sublingual, como por ejemplo la hipotensión materna y la presencia de taquicardia, ¿ya? Estas son reacciones adversas importantes de los antagonistas del calcio, aunque igual son raras dichas. Como podemos ver, son medicamentos que no necesariamente son antagonistas de la oxitocina, pero por su función nos ayudan mucho. El único medicamento que sí es 100% puro antagonista de la oxitocina es el atosiban. El atosiban, en función a su dosis, es 6,75 miligramos de dosis de ataque y la dosis de mantenimiento es en infusión de 75 miligramos en una solución de 100 mililitros. La- las reacciones adversas del antagonista de la oxitocina son prácticamente simplemente sintomáticas, es decir, náuseas, vómitos o hasta que la paciente pueda presentar artralgias. Eso lo convierte en uno de los medicamentos que menos reacciones adversas tiene, pero por su disponibilidad no se cuenta mucho en el mercado ni a la facilidad. Por eso es de que sigue siendo de primera línea el nifedipino o los antagonistas del calcio. La bibliografía también refiere que podríamos utilizar nitroglicerina, aunque sus estudios no han demostrado tener gran relevancia para el manejo de una amenaza de parto prematuro. Dentro de las actividades que se hacen además para el manejo de una paciente con amenaza de parto prematuro, está en función a la maduración pulmonar, que la idea es administrar corticoides entre la semana 24 y 34. El esquema con betametasona es 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por dos dosis que simulando hacemos las dos dosis, 12 más 12 terminan siendo 24 miligramos de dosis final. Y la dexametasona es 6 miligramos intramuscular también cada 12 horas por 4 dosis, que también hacen 24 miligramos de dosis final. Entonces yo siempre recomiendo
bueno, digo, el mnemotécnico para la maduración pulmonar es el número 24, porque es la dosis final de cualquiera de los dos corticoides y además es la edad gestacional donde se empieza a administrar el corticoide. Si nosotros quisiéramos realizar pruebas de función de madurez pulmonar, aprovechando la amniocentesis, porque prácticamente es el caso más práctico para hacer amniocentesis en caso de parto prematuro, que es valorar la maduración pulmonar, podemos utilizar los test de Clemens, el test de lecitina esfingomielina, fosfatidilglicerol o el factor surfactante con albúmina, ¿no? Es lo que podemos realizar. No es sugerente el uso de antibióticos en una amenaza de parto prematuro. No se debería utilizar fenobarbital como para la prevención de convulsiones. Es mejor utilizar sulfato de magnesio. No se debería administrar vitamina K. No se deberían administrar hormonas tirotrópicas, ¿ya? Más al contrario, en relación a todo esto, para el antibiótico siempre deberíamos hacer un cultivo vaginal para que se justifique el uso de antibióticos, porque no se ha demostrado que el uso de antibióticos mejore la amenaza de parto prematuro. Y un detalle muy importante es de que las pacientes pueden beneficiarse de la posición de Trendelenburg, especialmente en aquellas con incompetencia ítmico-cervical, donde la idea de realizar la técnica, ya sea de Shidokar o de McDonald, que es la sutura en 4 puntos cardinales del cuello del útero con una sutura no reabsorbible para que se mantenga cerrado ese cuello del útero, donde igual la edad gestacional que más nos sugiere la bibliografía es entre las 12, 14, 16 semanas de embarazo, no más, por el gran riesgo de que se puedan romper las membranas. Entonces, se benefician mucho de la posición de Trendelenburg y del reposo absoluto, este tipo de pacientes, hasta que se tenga una edad gestacional importante. Un detalle muy importante es que siempre que se hace cerclaje cervical, son pacientes que tienen que hacerse cultivos vaginales frecuentemente para que haya la posibilidad de infecciones, ¿no? Y si no hay infección, es un cerclaje que se puede establecer ahí hasta prácticamente el momento del trabajo del parto, donde es el único momento que se puede retirar, ¿ya? O si la paciente tiene factores de riesgo para cesárea, una vez concluida la gestación, se disuelve ese cerclaje cervical. Ahora, el detalle está en qué debemos realizar cuando tenemos un parto prematuro en curso, es decir, está con 6 de dilatación ya la paciente. Eso quiere decir que no vamos a poder detener su trabajo de parto. Entonces, las medidas que realizamos siempre es una episiotomía, esto para aumentar el canal del parto, teniendo en cuenta que la carota fetal no está totalmente madura y pueden haber accidentes, especialmente hemorragia intraventricular para ese producto. Por lo tanto, se apertura el canal del parto, donde tenemos dos técnicas para la episiotomía, ¿no? La mediana y la mediolateral. Esta última es la más utilizada por la prevención de hemorragias importantes y porque además es más práctica para el momento del reparo. Otras medidas que podemos utilizar mucho en un parto prematuro en curso es una anestesia conductiva, que la paciente esté con relajación para igual disminuir la posibilidad de lesiones encefálicas. Tenemos que monitorizar muy bien a ese producto la mayor parte del tiempo, valorando si no hay la posibilidad de sufrimiento fetal agudo. Y un detalle importante es que las membranas se mantengan íntegras hasta casi el último en ese parto prematuro en curso. Esto ayuda muchísimo para que se llama que el producto mantenga el estado estéril, entre comillas, hasta el último momento. La bibliografía dice que en embarazos que son menores a 28 semanas, lo ideal sería terminar por cesárea por la gran inmadurez que tiene la calota fetal. Y mayores a 28 semanas tendrán un poquito más de chance para hacer la atención de parto en un parto prematuro en curso. Teniendo en cuenta este pequeño detalle sobre el tema, ¿no? Tenemos
De nuevamente, en nuestro caso clínico, tengo una paciente de 28 años de edad con antecedentes de Gesta 2 y para uno. Acude a sala de emergencias, cursado un embarazo de 33 semanas por ecografía precoz. Tiene contracciones uterinas desde 6 horas. Al examen físico, signos vitales estables, el producto con 24 de altura de fondo uterino, al tacto vaginal es 6 centímetros, 50% de borramiento del cuello del útero, 6 dilatación y 50 de borramiento, las membranas están íntegras. No hay datos muy importantes en los laboratorios, el producto está con un peso de 1800, un índice de líquido amniótico de 12, la paciente es de profesión labores de casa. ¿Qué opinan, doctores? Tal vez por la dilatación, sí. Estamos viendo que es un parto prematuro en curso. ¿Y ahora qué hacemos con esta señora? La edad gestacional nos permite la última semanita como para hacer maduración pulmonar. Muy bien. Alguien dice, ¿no? ¿Hacemos inducción del parto vaginal? Y algunos dicen empezar a utilizar tocolíticos. Dentro de sus contraindicaciones para realizar el uso de tocolíticos, ¿esta dilatación nos permitirá realizar tocólisis? ¿Será que no? Estoy de acuerdo, doctores. Hay que mantener ese producto adentro la mayor parte del tiempo hasta ganar chance de que se haga esa maduración pulmonar. Por lo tanto, sí, no hay que hacer inducción del trabajo de parto, tanto salvo que tengamos contraindicaciones totales y lo ideal sería sacarlo. En este caso no tengo datos de infección, no tengo datos de malformaciones, las membranas están íntegras claramente, aparentemente no hay patología materna, ¿no? Entonces, si bien la dilatación me dice que es un parto prematuro en curso y lo más probable es que no voy a poder detenerlo, pero asimismo no hago inducción del parto. No debería ser inducción del parto. Tengo que mantenerlo, ¿no? Y sí, ¿qué más hago en cuanto salga este bebito? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Se va a salir este bebé, es lo más probable. Y con ese peso que tiene, no es necesario que llegue a 10 de dilatación para que se salga. Probablemente con 8 ya se vaya a salir. No, si se mantiene el embarazo, no hay riesgo de sufrimiento fetal, salvo que lo veamos en una cardiotocografía, ¿no? Que casualmente ya se vienen nuestros temitas de parto de la siguiente semana y ahí vamos a avanzar un poquitito justamente a pruebas de bienestar fetal. Súper, aquí hay alguien que tiene algo, ¿no? Se va a salir ese producto, ¿qué tengo que hacer? Episiotomía. No puedo hacer cerclaje, la edad gestacional no me lo permite. Más al contrario, sí, episiotomía. Otra cosa que tengo que hacer muy bien es mantener las bolsas íntegras hasta el máximo, ¿ya? Otro detalle importante, según la bibliografía, es realizar anestesia conductiva, ¿no? Relajar a la paciente.
Interesante, ¿no? Nuestro casito. Dentro del manejo de este tipo de pacientes, ¿ya? Eh, para mejorar la oxigenación, que eso también lo vamos a ver la siguiente semana, el decúbito lateral izquierdo ayuda mucho, ¿no? Esta paciente puede que se favorezca de la posición de Trendelenburg, pero que se llama, tenemos que tener en cuenta que va a ser muy cortito su posición porque lo más probable es que ese producto se va a salir, ¿no? Bien, doctores, interesante nuestro caso, así que vamos a empezar con nuestras preguntitas. Ustedes son dueños del chat, así que empecemos. ¿Cuál es el marcador bioquímico más utilizado para predecir riesgo de parto pretérmino? ¿El PCR, el estriol en saliva, lactato deshidrogenasa, fibronectina fetal o la prolactina? No vamos a ir mucha vuelta, ¿no? Es una pregunta medio obvia. La fibronectina fetal. La fibronectina fetal en secreción cervical es un marcador altamente sensible para la predicción de parto pretérmino si se detecta entre las 22 y 34 semanas de gestación. ¿Ya? Aquí tengo el errorcito, es D, ¿no? Está bien, es fibronectina fetal, doctores. ¿Cuál es la longitud cervical por ecografía transvaginal que se asocia a alto riesgo de parto pretérmino? 4 centímetros, entre 3 y de 3,5 centímetros, menos de 25 de 2,5 centímetros, entre 30, digo, 3 y 2,5 centímetros o menor a 3,5 centímetros. El punto de corte es que sea menos de 2,5 centímetros. Una longitud cervical menor de 2,5 centímetros o su equivalente 25 milímetros antes de las 24 semanas de gestación se asocia con mayor riesgo de parto prematuro espontáneo. Pacientes con factor de riesgo de haber tenido un parto prematuro siempre se tiene que realizar cervicometría. ¿Cuál de los siguientes corticoides es utilizado para la maduración pulmonar fetal en amenaza de parto prematuro? Prednisona, hidrocortisona, dexametasona, fludcortisona o cortisona como tal. En la amenaza de parto, digo, en ruptura prematura de membranas, no está contemplado la dexametasona, ¿no? Tal vez solamente por este detallito estamos haciendo igual nuevamente una pregunta demasiado obvia, que es la de dexametasona, porque son dos los corticoides que se pueden utilizar, ¿no? La dexametasona es uno de los corticoides utilizados para inducir maduración pulmonar fetal en embarazos de alto riesgo, administrando de 4 dosis de 6 miligramos cada 12 horas. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es un inhibidor de la prostaglandina sintasa usada como tocolítico? La ritodrina, el nifedipino, el atosiban, el sulfato de magnesio o la indometacina. Casualmente no solo es tratamiento de amenaza de parto prematuro, sino que también se puede utilizar en amenaza de aborto, aunque no está descrito como tal, ¿no? En la bibliografía cuando vimos síntomas de amenaza de aborto.
La indometacina es un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas y actúa como tocolítico, especialmente útil en embarazos antes de las 32 semanas. ¿Cuál es la complicación neonatal más frecuente asociada a parto pretérmino, hipoglucemia, displasia broncopulmonar, asfixia perinatal, enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular? Ojo que la pregunta dice, doctor, es neonatal, es decir, del recién nacido, y el que sea el más frecuente, porque de ahí hay muchos que son. Estoy totalmente de acuerdo, pero el más frecuente, no se olviden que es pulmón, pulmón, el pulmón, es por eso se hace maduración pulmonar, porque el pulmón es, entre comillas, el más afectado. La displasia broncopulmonar es una complicación frecuente del recién nacido prematuro, especialmente en aquellos que requieren ventilación mecánica prolongada. No, les decía, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio y luego están las demás, pero es la más importante, autores. ¿Qué efecto adverso puede presentar el uso prolongado de indometacina en el feto? Anemia fetal, hiperglucemia, hipoplasia pulmonar, cierre precoz del conducto arterioso, perdón, o microcefalia. No nos vamos con más. Cierre precoz del conducto arterioso, del ductus arterioso, ¿no? El uso prolongado de indometacina como tocolítico puede inducir el cierre prematuro del ductus arterioso fetal, especialmente después de las 32 semanas. ¿Cuál es la vía preferida para la evaluación de la longitud cervical en embarazos con riesgo de parto pretérmino? Ecografía transvaginal, ecografía abdominal, ecografía transperineal, resonancia magnética o el tacto vaginal. No es que no, se puede realizar en ecografía abdominal, pero la presentación suele no dejarnos ver y medir bien el parámetro del cuello del útero. Por lo tanto, la ecografía transvaginal es la que me da mejores parámetros. La ecografía transvaginal es el método más preciso y reproducible para medir la longitud del cuello del útero en embarazos con riesgo de parto pretérmino. ¿Qué conducta está indicada ante una longitud cervical menor a 15 milímetros con antecedente de parto pretérmino, reposo absoluto, antibióticos profilácticos, cesárea programada, uso de progesterona vaginal o uso de AINES? El medicamento que se utiliza es la progesterona y la mejor vía de administración, según la bibliografía, es la vaginal. En mujeres con antecedentes de parto pretérmino y longitud cervical corta, el uso de progesterona vaginal reduce el riesgo de parto prematuro.
¿Cuál es el principal efecto adverso materno del uso de betamiméticos como tocolíticos? Hipotensión, taquicardia, hipoglucemia, fiebre o hipocalcemia. Bueno, en este caso es el más frecuente, ¿no? O el principal, entre comillas. Y sí, tal como lo vemos, la taquicardia es muy frecuente con el uso de betadenérgicos. Los betamiméticos, como la ritodina, pueden producir taquicardia materna como efecto secundario frecuente y limitante. Y la reacción adversa, igual más importante a tener en cuenta, es el edema agudo de pulmón, ¿no? ¿Qué microorganismo se relaciona frecuentemente con parto pretérmino por infección intrauterina? E. coli, micoplasma, tricomona, herpes o cándida. La variante para esta pregunta, doctores, por si acaso, es que es una infección intrauterina. Estamos hablando de una infección que ocurre raro, entre comillas. Infección por Mycoplasma homini. El Mycoplasma homini y otros microorganismos anaerobios están asociados a infecciones intrauterinas subclínicas que pueden desencadenar trabajo de parto pretérmino. ¿Cuál de los siguientes no es un efecto colateral frecuente del uso de nifedipino como tocolítico? Cefalea, hipotensión, hiporreflexia, taquicardia o rubor facial. La respuesta es hiporreflexia. Eso, entre comillas, es del sulfato de magnesio como tal, ¿no? Muchos dicen hipotensión. No, sí puede producir hipotensión porque al final de cuentas es un antihipertensivo el nifedipino. El nifedipino puede causar hipotensión, cefalea, taquicardia e inclusive rubor facial. De todos modos, la hipotensión como tal es por la uso indiscriminado, entre comillas, del nifedipino. ¿Cuál es el efecto adverso más grave del uso de sulfato de magnesio en la madre? Hipoactividad fetal, rubor facial, parálisis muscular, depresión respiratoria y náuseas. O náuseas, perdón. Depresión respiratoria. En dosis elevadas, el sulfato de magnesio puede provocar toxicidad neuromuscular y depresión respiratoria, por lo que se requiere monitoreo clínico cuidadoso, ¿no? Es decir, en mi práctica clínica casi nunca he visto intoxicación porque lo hacemos más discriminado. ¿Qué agente tocolítico tiene menor perfil de efectos adversos cardiovasculares maternos? La riptodrina, el atosibán, el nifedipino, el sulfato de magnesio o la terbutalina.
El atosibán, ¿no? Prácticamente es náuseas, vómitos y algunos escalofríos. El atosibán es un antagonista de los receptores de oxitocina. Tiene tolerancia materna con menos efectos cardiovasculares en comparación que los betamiméticos, que inclusive el sulfato de magnesio y hasta el nifedipino. ¿Qué agente tocolítico tiene menor efectividad o eficacia para el tratamiento de una amenaza de parto prematuro? La ritodrina, el atosibán, el nifedipino, el sulfato de magnesio o la indometacina. La respuesta es el sulfato de magnesio. El tocolítico de primera línea es el nifedipino. De segunda línea, el fenoterol y el atosibán. Indometacina como alternativa. Y los menos eficaces son el sulfato de magnesio y la nitroglicerina. Una de las siguientes no es una medida aconsejada en el tratamiento de un parto prematuro en curso. Anestesia de conducción, episiotomía, amniotomía, monitoreo fetal estricto o referencia materna. Sí, la miotomía es lo que no tengo que hacer, más bien, al contrario, tienen que estar las membranas íntegras. La atención de un parto prematuro, el producto se beneficia de actividades como episiotomía, relajación perineal, monitorización constante, mantenimiento íntegro de las membranas y referencia a un nivel de mayor complejidad. El surfactante pulmonar es secretado por ¿qué tipo de células? Neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, célula totipotencial pulmonar, epitelio bronquial o la betametasona. Neumocitos tipo 2. Las células especiales de revestimiento alveolar ubicadas en el pulmón, el neumocito tipo 2, produce un conjunto de sustancias de naturaleza lipídica llamadas en su conjunto surfactante pulmonar. El antagonista selectivo de la oxitocina usado en el tratamiento de amenaza de parto prematuro se denomina ritodrina, atosibán, nifedipino, sulfato de magnesio o indometacina. Sí, el atosibán es el único, exclusivo antagonista de la oxitocina. El antagonista competitivo del receptor de la oxitocina, ¿no? Atosibán, el cual ocupa los receptores para esta hormona en la membrana de la célula muscular. Concluimos este temita, doctores. Muchas gracias. No se despeguen y ya nomás pasemos con el tema ahora de cesárea. Bien, comencemos con cesárea, doctores. Nuevamente un caso clínico. Tengo una paciente de 34 años de edad. Es su tercer embarazo actual. Tiene un aborto y una cesárea. Cesárea hace 1 año y 4 meses por sufrimiento fetal.
Actualmente un embarazo de 37,4 semanas por fecha de última menstruación refiere contracciones uterinas de leve a moderada intensidad con una frecuencia de una cada media hora, además de eliminación del tapón mucoso. Signos vitales normales. Al examen obstétrico, la altura del fondo uterino es 31 centímetros desde el borde superior de la sínfisis del pubis. El producto está con una frecuencia de 142 latidos por minuto. Dinámica uterina 1 en 10 de 25 minutos. Digo, de 25 segundos. Hemoglobina de 14 gramos sobre decilitro. Glicemia 85, normal. Producto único con latidos cardíacos normales. La ecografía no reporta nada. La paciente es de profesión oficinista. Perdonen este errorcito. Vayan pensando, doctores, que tenemos en este caso. Tenemos que tener en cuenta que la cesárea es la extracción del recién nacido vivo, bueno, también puede ser fallecido, ¿no? Pero entre comillas dice la literatura vivo, a través de una laparotomía, es decir, una incisión abdominal, ¿ya? Entonces, a esto se llama cesárea. Y la cesárea tiene una gran historia, ¿no? La bibliografía nos dice que el descendiente del César nació por cesárea, por eso se le llamaron cesárea, entre comillas, que cesárea viene de caedere, que significaba cortar, que a lo largo del tiempo, que se llama muchos, que se llama años, la cesárea era con alta tasa de mortalidad porque no se sabía cómo reparar, las mujeres fallecían y bueno, hasta que se inventó la histerografía y con ello empezaron a favorecerse, ¿no? Más sin embargo, desde tiempos memorables, la cesárea está aumentando su tasa de realización, donde la Organización Mundial de la Salud sugiere que la tasa de cesárea debería ser del 15% y que en función también al aumento de la cesárea fueron subiendo complicaciones debidas a la operación quirúrgica que tiene la cesárea y que inclusive hay países que pueden manejar hasta 40% de cesárea de índice, ¿no? Esto es algo que, entre comillas, no es favorable. Nos interesa mucho saber indicaciones, y en indicaciones tenemos indicaciones, entre comillas, relativas y también absolutas. Y dentro de indicaciones tenemos indicaciones maternas, fetales, ovulares o de causa mixta. Dentro de las maternas, dentro de las indicaciones que son relativas, está el desprendimiento prematuro de placenta no inserta, la presencia de un tumor previo, distocias cervicales, la inducción fallida en un trabajo de parto y los trastornos hipertensivos del embarazo. Y dentro de las causas que son absolutas, indicaciones absolutas de cesárea, está la cesárea iterativa, paciente que tiene dos o más cesáreas, las pacientes con rotura uterina, cáncer de cuello uterino y antecedente de fístula por una cesárea previa o una cirugía útero-vesical, ¿no? Este tipo de pacientes deberían sí o sí ir a cesárea. Dentro de las fetales relativas, tengo el sufrimiento fetal agudo, las pacientes con presentación podálica, los embarazos gemelares, los macrosómicos, la restricción de crecimiento intrauterino, malformaciones fetales o las infecciones por herpes o VIH. Y dentro de las indicaciones absolutas destaca la transversa y destaca el uso de forceps fallido. Dentro de las causas ovulares está la placenta previa, parcial, el desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, los prolapsos de cordón umbilical y la basa previa. Y en ovulares está la placenta previa oclusiva total, indicación absoluta. Dentro de la causa mixta materno-fetal está en función de la desproporción cefalopélvica, que es una indicación absoluta de cesárea. Dentro de la técnica quirúrgica de la laparotomía, inicialmente tenemos dos utilizadas. La mediana infraumbilical, que esta
otorga al cirujano mayor amplitud de toda la exploración abdominal, obviamente con resultados estéticos menos favorables para la paciente, pero que sirve mucho ante casos de emergencia obstétrica y que tengamos que además realizar una exploración abdominal mucho más amplia. Por eso es que esta incisión inclusive se puede prolongar por la vía umbilical hasta superior umbilical, ¿no? Ayuda muchísimo la incisión mediana por este detalle. Y la otra incisión, que es entre comillas la más utilizada, especialmente en la ausencia de factores de riesgo o patología materna muy importante, que es la incisión Fanny. Esta es una incisión transversa con ligera concavidad superior. Puede aprovechar, entre comillas, las líneas que tiene la piel para un mejor abordaje, no solo estético, sino también para el cierre de la pared abdominal. Una vez que realizamos la incisión de piel, que pueden ser estas dos, deberíamos ir primero la divulsión de la grasa que está subcutánea, y es la zona que tiene mayores vasos sanguíneos, por eso es que se hace mayor énfasis en la hemostasia en este plano. Luego se pasa a la fascia, que es la aponeurosis del transverso y que una vez aperturada la fascia de la aponeurosis del transverso, nos vamos a encontrar con el plano muscular que corresponde al recto abdominal y también al músculo piramidal. Estos dos planos de músculos podemos encontrarlos y la idea es también aperturarlos, seccionarlos para luego llegar a peritoneo. Una vez que llegamos a peritoneo, tenemos que tener en cuenta que primero está el peritoneo parietal. Luego está el peritoneo visceral, que está muy pegadito al útero y que se llama, una vez que hacemos la sección del peritoneo, nos vamos a llegar propiamente a la región del útero. En relación a la técnica del útero, vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero para realizar la técnica, para realizar el procedimiento, siempre es importante que la paciente esté con unos cuidados preoperatorios, donde aquí deberíamos tener los laboratorios prequirúrgicos, hemograma, factores de coagulación, glicemia, creatinina, grupo sanguíneo. También está el de test de VIH de rutina que deberíamos solicitar a cada paciente. Profilaxis antibiótica, esta para evitar infecciones posoperatorias o endometritis en la paciente, infecciones puerperales. El más utilizado son las cefalosporinas, también podemos utilizar aminopenicilinas. La idea es utilizar una dosis profiláctica, es decir, no vamos a utilizar en horario, ¿ya? Y si hay datos de inmadurez pulmonar que además tengan datos e indicaciones de cesárea, es decir, si hay 24 y 34 semanas, tendremos que además realizar maduración pulmonar. En función a la anestesia, podremos utilizar prácticamente todas las anestesias, pero las más recomendadas, porque la mamá uno puede estar despierta en su procedimiento quirúrgico para el alojamiento conjunto del producto, pero por sobre todo porque no atraviesa esa anestesia la barrera hematoplacentaria, son las anestesias regionales, como ser la raquidia y la peridural. La raquidia tiene una rapidez en el alcance de la anestesia, pero una duración más corta, a diferencia de la peridural, que tarda en hacer efecto, pero tiene mayor tiempo de uso de la anestesia. También se puede utilizar una anestesia mixta en caso de que la cirugía lo requiera. Guardamos la anestesia general solo ante casos de ultraemergencia, teniendo en cuenta, más sin embargo, que en la anestesia general la paciente sí o sí debe ser intubada y siempre se debe preservar la perspectiva respiratoria. Ya una vez que en la técnica hemos visto lo primordial, de es hasta llegar al útero, justamente la incisión del útero se denomina histerotomía. La bibliografía nos sugiere que tenemos dos tipos de histerotomías. La histerotomía Kerr, que aprovecha el segmento inferior y es también transversal con ligera concavidad superior. La ventaja de la incisión Kerr es de que el segmento inferior tiene menos presencia de vasos, el segmento inferior también
tiene, que se llama, mejor capacidad de el cierre, menor posibilidad de complicaciones importantes. Por lo tanto, se le ha denominado también cesárea segmentaria en la cesárea moderna, porque siempre lo ideal deberíamos realizar la incisión del útero en el segmento inferior. Pero también tenemos una incisión vertical que se llama, es más con probabilidad a irse al segmento corporal del útero, es decir, al cuerpo del útero. Esta incisión es más utilizada cuando tengo sospecha, por ejemplo, de placenta previa, es decir, para evitar sangrados y una mejor apertura de la calota del producto. Más sin embargo, ya casi está en desuso. Siempre previa a realizar la esterotomía es importante rechazar el pliegue vesical para evitar lesiones de la vejiga y deberíamos realizar una incisión simple de 2 centímetros hasta llegar al amnios. Y una vez que se llega al amnios, la divulsión debería en lo posible ser digital. Una vez que realizamos la histerotomía como tal, está en función a la extracción de la cabeza del producto, en la cual una mano tiene que, entre comillas, cabalgar la calota para recién hacer la extracción y posterior a la extracción de la cabeza se debería realizar una extracción placentaria. ¿Qué nos sugiere la bibliografía? Es la histerotomía en dos planos con una sutura reabsorbible, pero de buena fuerza prensil y que se cierren planos pertinentes. Es decir, primero deberíamos cerrar el plano muscular del útero para luego cerrar entre el plano muscular con la serosa del útero que se aprovecha para también cerrar el peritoneo visceral. Luego se debería ir cerrando por planos los mismos que hemos entrado en relación a las incisiones, ¿no? Deberíamos cerrar peritoneo visceral, después el peritoneo parital, luego deberíamos cerrar músculo, deberíamos cerrar aponeurosis, que es entre comillas el plano más importante para evitar evisceraciones y o eventraciones, luego deberíamos cerrar tejido celular subcutáneo y piel. Pero hay una técnica quirúrgica que es la de Pelosi, es un doctor que trató de abreviar o resumir un poquito tanto el ingreso como el cierre de una cesárea, esto para disminuir el tiempo quirúrgico, para disminuir el tiempo de hemorragia y también disminuir, entre comillas, las complicaciones. Entonces, Pelosi, ¿qué sugería? De que el ingreso sea manual, solamente hacer incisión, piel y aponeurosis, entre comillas, después todo debería ser digital, y que al momento de cerrar, la histerografía solo sea en un plano, ya no en dos, y que solo se cierre aponeurosis y piel, ¿no? En esto consiste la técnica de Pelosi para la cesárea. La cesárea puede tener algunas complicaciones que es importante tenerlas en cuenta. Una de ellas es que haya procesos de infección, por eso es importante siempre mantener los procesos antisépticos y la profilaxis antibiótica, donde las zonas de mayor infección son el endometrio, por eso se puede producir endometritis, y el de la herida quirúrgica. Mayor chance de hemorragia más que el parto. El parto puede tener una hemorragia hasta 500, pero la cesárea puede tener inclusive una hemorragia de hasta 1000. Y la hemorragia también puede tener en función a lesión de vasos sanguíneos, también por la atonía uterina, aunque esto de la atonía no es propio de la cesárea, sino que se llama, es por datos de sobredistensión uterina, ¿no? Como por ejemplo el embarazo gemelar, el producto macrosómico, tumores, polidramnios. Y otro dato de hemorragia es por acretismo placentario, que en un momentito hablamos de este detalle. Otra complicación de la cesárea es por lesión de órganos vecinos, el primordial la vejiga, prácticamente por su cercanía y relación anatómica. Y otro está en función a lesión de intestino, esto cuando se hace incisiones mucho más amplias o por adherencias. Todo paciente con cesárea previa y que además tenga placenta previa, hay alto chance de que esa placenta se vuelva acreta. El acretismo placentario es una implantación aberrante de la placenta en la cual no respeta
el endometrio y la decidua, entre comillas, se va más allá y hasta inclusive puede llegar a irradiarse hasta vejiga la placentación, ¿no? Este tipo de placentas sangran, pero muy considerablemente, con una alta tasa de amor y mortalidad materna. Bueno, doctores, nuevamente hablamos sobre nuestro casito clínico. Es una paciente de 34 años de edad, tiene el antecedente de un aborto y una cesárea. La cesárea es hace 1 año y 4 meses por sufrimiento fetal. Actualmente es un embarazo de 37,4 semanas. Ya está en trabajo de parto, aparentemente inicial, por las contracciones y la eliminación del tapón mucoso. El examen físico, signos vitales normales, el producto, una altura de fondo, altura de fondo tenido de 31, latidos cardíacos fetales normales, entre comillas, si hay dinámica 1 en 10 de 25 segundos, laboratorios normales, ecografía normal, la paciente es oficinista, ¿ya? ¿Qué opinan ahora sobre este caso, doctores? Ojo en que los antecedentes solo tiene una cesárea, solo tiene una cesárea. Por lo tanto, teniendo en cuenta este caso, ¿ustedes qué consideran? ¿Indicación relativa, indicación absoluta? Alguien puso ahí un detalle importante, ¿no? Que es un espacio intergenésico, entre comillas, corto. Ay, niña, coloca, ¿no? El parámetro que dice su bibliografía es de 1 año para denominar que sea, por si acaso, espacio intergenésico corto, ¿no? Teniendo en cuenta de que es cesárea es una indicación relativa, ¿la mandamos a parto? Qué interesante, ¿no? Si la paciente estuviera de acuerdo y si durante el trabajo de parto podría complicarse, hacemos chance ahí, sí, de parto, así, más o menos, entonces. Alguien se dio cuenta, ¿no? Tengo antecedentes de un aborto. Probablemente no es una cirugía, pero es un procedimiento, entre comillas, probablemente ya le hayan hecho el legrado, digamos, ¿no? Una de las indicaciones, después probablemente de la desproporción cefalopélvica, del sufrimiento fetal, entre comillas, la tercera causa de cesárea más frecuente es justamente el antecedente de la cesárea, ¿no? Entonces, esta paciente se beneficiaría probablemente más de una cesárea. Interesante, interesante nuestro caso para analizarlo, doctores. Cesárea es un tema, entre comillas, medio cortito, así que empecemos con las preguntas, doctores. Ustedes son dueños. Hace ratito antes alguien me preguntaba acerca de si es más frecuente hoy en día Pelosi. Por favor, guárdenla, por favor, la preguntita para el momento del final, cuando me hacen las preguntitas, por favor, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de incisión uterina más utilizada en la cesárea moderna?
corporal longitudinal, corporal transversa, segmentaria transversa, T clásica o fúndica. La segmentaria transversa es la más utilizada. Algo que me olvidaba decirles hace rato, ¿no? Que en casos que se necesite ampliar porque el producto es muy grande o complicaciones intraoperatorias, la idea para ampliar es juntar ambas incisiones, ¿no? Tanto la KER como la corporal vertical que hace un forma de T. La incisión segmentaria transversa es la más común por ser técnicamente la más fácil, causa menos pérdida sanguínea y tiene menos riesgo de ruptura uterina en embarazos posteriores. Farnestil por si acaso es incisión de piel. Farnestil por si acaso es incisión de piel. Estamos hablando de histerotomía. ¿Qué tipo de anestesia se prefiere en una cesárea programada sin complicaciones? Anestesia general, raquidia, bloqueo pudendo, anestesia local o bloqueo paracervical. La anestesia raquidia, la que trae menos complicaciones además, ¿no? La anestesia raquidia es de elección en cesáreas programadas ya que proporciona analgesia efectiva con menor riesgo para la madre y el feto. ¿Cuál de los siguientes es un riesgo aumentado en pacientes con cesárea anterior, parto precipitado, desprendimiento prematuro de placenta no inserta, miomas, incompetencia ísmico-cervical o rotura uterina? Alguien inclusive lo puso en nuestro caso clínico anterior, ¿no? El hecho de que tenga trabajo de parto con cesárea tiene chance de hacer rotura uterina. Entonces siempre se debe valorarse el tiempo de la gestación y si no hay datos de alteración de ese segmento. Las pacientes con cesárea previa tienen un mayor riesgo de ruptura uterina, especialmente si se induce o conduce el trabajo de parto. Probablemente es una igual de las contraindicaciones relativas para inducto conducción, el hecho de tener cesárea previa. ¿Qué maniobra obstétrica está contraindicada en pacientes con cesárea anterior? Maniobra de Christeler, maniobras de Leopold, maniobras de McRoberts, Sabanelli o maniobras de Ritgen. Y no solo en pacientes con cesárea, sino hoy en día ya prácticamente está en desuso la maniobra, salvo que sean situaciones de ultra emergencia. Ya lo vamos a ver un poquito también en la semana cuando hablemos de parto. Maniobra de Christel. Esta maniobra aumenta la presión intrauterina, lo cual puede favorecer la rotura uterina en pacientes con cicatriz previa por cesárea. Eso quiere decir que el parto solo estuviera indicado que sea lo más espontáneo posible sin la ayuda de nada en pacientes con cesárea anterior, ¿no?
¿Qué complicación es más frecuente durante la cesárea? Durante la cesárea, embolia de líquido amniótico, rotura uterina, hemorragia, lesión hepática o hipertensión. La hemorragia. La hemorragia es la complicación intraoperatoria más frecuente en cesárea, especialmente en casos de inserciones placentarias anómalas. ¿Cuál es la complicación más grave en una cesárea previa con placenta previa? Endometritis, rotura uterina, hematoma retroplacentario, acretismo placentario o mioma uterino. Acretismo placentario. La combinación de cesárea anterior y placenta previa, es decir, dos previas, incrementan el riesgo de acretismo placentario, complicación que puede provocar una hemorragia masiva. ¿Cuál es la indicación más frecuente de cesárea en nulíparas con trabajo de parto espontáneo, preeclampsia, parto precipitado, desproporción cefalopélvica, placenta previa o embarazo múltiple? Una de las causas más frecuentes de cesárea, ¿no? Están dentro de las primeras cuatro. Desproporción cefalopélvica. En nulíparas, la falta de progresión o en la dilatación o descenso fetal debido a desproporción y su indicación común de cesárea. ¿Cuál es el plano quirúrgico que se abre inmediatamente después de la aponeurosis? Músculo del recto anterior, peritoneo parietal, fascia transversalis, grasa preperitoneal o el peritoneo visceral. Sencillita. El músculo recto anterior y también podía haber estado el piramidal. Los dos están después de la aponeurosis. Tras la apertura de la aponeurosis del recto, se separan los músculos rectos para acceder al plano peritoneal y así llegar al útero. ¿Cuál es la técnica quirúrgica preferida para el cierre del útero tras una cesárea? Cierre en un solo plano con sutura reabsorbible, cierre en dos planos con sutura de seda, cierre en U con sutura continua, cierre en un solo plano con dos puntos separados o cierre en dos planos con sutura reabsorbible. La histerorrafia siempre en dos planos, ¿no? Con sutura reabsorbible.
El cierre en dos planos con sutura reabsorbible proporciona mayor seguridad en la cicatrización y disminuye el riesgo de dehiscencia. ¿Cuál es la conducta ante una paciente en labor activa con dos cesáreas previas? Cesárea electiva, inducción con oxitocina, parto vaginal espontáneo, parto vaginal con anestesia peridural o inducción de parto a las 34 semanas, que no llegue a término, entre comillas. Sí, esta paciente tiene indicación totalmente absoluta de cesárea, ¿no? Dos cesáreas previas contraindican el trabajo de parto debido al alto riesgo de ruptura uterina, por lo que se indica cesárea programada. ¿Cuál es el tipo de incisión cutánea preferido en cesáreas programadas? Infraumbilical mediana, mediana umbilical con extensión supraumbilical, obliqua pubiana, transversa baja o oblicua suprapúbica. Aquí sí entra la Pfannenstiel. La Pfannenstiel es la transversa baja. La incisión Pfannenstiel proporciona una mejor recuperación estética y funcional con menor riesgo de hernias y de dehiscencia, porque aprovecha las líneas de la piel, ¿no? La Pfannenstiel tiene que ser la transversa baja. ¿Qué factor aumenta el riesgo de autonomía uterina postcesárea? Por la anestesia peridural, un embarazo múltiple, la presentación podálica, la edad materna avanzada o un parto prematuro. No solo para cesárea, sino también para, inclusive que sea parto, ¿no? El embarazo múltiple por la sobredistensión uterina. El útero sobredistendido, como en embarazos múltiples, es más propenso a atonía uterina tras la extracción fetal, elevando el riesgo de hemorragia. Muy bien, doctores, muchísimas gracias. Yo ahora estoy para todas las preguntas que quieran. Buena pregunta, antes de que se vayan desconectando, doctores. De todos modos, que se llama mañana a mediodía, la administración les va a decir que se llama, va a haber una ligera modificación en función al cronograma de esta semana, motivo por el cual eh, hay un tema que es inducción y conducción del trabajo de parto, que si es que ustedes ya lo han ido buscando, es prácticamente una plana, ¿no? Entonces vamos a aumentar en función a parto, atención de parto y el mecanismo de trabajo de parto en presentación de vértice, que es lo más seguro que vayamos a avanzar el lunes. ¿Ya? El lunes seguro vamos a avanzar atención del parto propiamente dicho, atención del parto y mecanismo de parto en vértice. Y en parto está un tanto la aplicación de inducto-conducción, que eso es lo que avanzaríamos. Lo más probable es que el miércoles vayamos a avanzar parto patológico, ¿ya? Pero de todos modos, mañana a mediodía les van a confirmar, por favor. Dice, después de la cesárea, ¿cuánto tiempo debe esperar la paciente para volver a ser activa sexualmente? No solo en cesárea, sino también en parto.
La recuperación de la actividad sexual debería ser entre 6 semanas a 2 meses, entre comillas, ¿no? De 6 a 8 semanas para recuperar relaciones. Doctor, buenas noches. ¿Cuándo está indicada la incisión vertical cutánea? Yo en este momento les digo, la única situación en la cual hago una incisión vertical es en casos de cesárea previa con incisión vertical, es decir, alguien que le haya hecho una incisión vertical, o en datos de posibilidad de ruptura hepática por eclampsia o por síndrome HELP, porque vamos a tener necesariamente que ir a abordar tal vez ese hígado, es el único caso entre comillas. Buenas noches, no enviaron el material de cesárea. Ya hablo con la administración para que les manden, por favor. Parto distóxico son 3 capítulos, ¿verdad? En parto distóxico están alteraciones de la contracción, en parto distóxico está en presentación y desproporción cefalopélvica, que entre comillas, desproporción cefalopélvica igual es cuarta plana, creo. Entonces, está en el texto, en el capítulo de fisiología de la contracción, ahí están alteraciones de la contracción. Y para presentación está presentación podálica, deflectadas de vértice, es decir, no de vértice, pero deflectadas como ser bregma, está de frente y de cara, y estaríamos con podálica y presentación de tronco. Bueno, acabo de decir, ¿no? Pues me dicen qué capítulos serían los temas, estoy diciéndoles. Y el quiz es igual, les van a pasar, doctores, pierdan cuidado. Doctor, buenas noches. ¿En qué semana se puede realizarse el claje cervical? Su bibliografía dice de alrededor de la semana 14, ¿no? Puede ser de 12, 14, 16. Esa es la mejor edad gestacional para hacerlo. Y preferiría que se queden con ese concepto, porque sí se puede realizar después, se puede, con más técnicas aparte del simple cerclaje, pero manténgase con lo que se dice en su bibliografía. Es mejor para que no se. Determinismo del parto, entre comillas, está como el diagnóstico del parto, que eso lo vamos a ver en el tema de parto en general. No, no se preocupe, vamos a ver eso. Doctor, si la paciente tuvo una cesárea previa, puede ser una ruptura de útero o sí deben ser en 2 cesáreas previas. He visto casos de rotura uterina en cesárea previa, pero por otros factores concomitantes a la par, ¿no? Como por ejemplo embarazo gemelar. Pacientes con cesárea previa, alto chance de rotura uterina, no solo por la cesárea, sino por la sobredistensión del útero, o pacientes con mioma. Entonces, sí pueden ser, ¿no? Es individualizado el caso. Doctor, entre cesárea y un parto normal, ¿se considera la mejor opción cesárea o parto normal? La idea es que todo embarazo, entre comillas, que no tenga factores de riesgo, termine por parto. La recuperación es mucho más rápida. El factor de riesgo para el embarazo siguiente es igual importante porque ya estamos viendo de que una indicación relativa para cesárea es la cesárea previa y la indicación absoluta es 2 cesáreas. Y la cesárea de por sí aumenta un tanto las complicaciones para la mamá, es primordialmente como ser hemorragia, antecedentes de posibilidad de acretismo y rotura uterina. Entonces, debería ser parto. Ahora, yo sé, todos los médicos que hayan visto la atención de un parto, estoy seguro que deberían decir jamás parto, ¿no? Pero esto es simplemente por experiencia personal, les diría, pero no, lo ideal siempre va a ser parto primordial. Ahora, si la paciente tiene indicaciones para cesárea, esa es otra historia, como habíamos visto en el tema hoy. Doctor, sobre la maduración pulmonar, ¿podría explicar las dosis, por favor, nuevamente? Claro. Betametasona es 12 miligramos intramuscular por 2 dosis. 12 más 12 hace 24. Dexametasona es 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis, porque 6 por 4 es 24. O sea, el corticoide que utiliza en la dosis final tiene que ser 24 miligramos. Inclusive yo tal vez les diría, hay un esquema más con dexametasona que no dice el libro, que es de 8 miligramos para solo darle 3 dosis, porque 3 por 8 es 24.
Doctor, si se presentan dos indicaciones absolutas, igual podría optarse por cesárea, ¿cuál sería? No. Si son absoluta, a pesar, una sola absoluta ya es, entre comillas, cesárea. Dos absolutas, mega cesárea, ¿no? Tendrá que ser sí o sí cesárea. ¿Cómo se previene parto prematuro en una paciente con antecedentes de parto prematuro? Es muy importante lo que dice su bibliografía. Factores predictores. Hacer cervicometría en pacientes con antecedente de parto prematuro. Y si esa cervicometría es menor a 25, sí o sí administrar progesterona, ya sea oral, aunque su bibliografía dice es vaginal la dosis, ¿no? Entonces, con eso se previene, entre comillas. Hoy en día se está utilizando mucho el uso no solo de la aspirina para restricción de crecimiento intrauterino y también para trastornos hipertensivos, también para amenaza de parto prematuro, pero está un tanto para en estudio el uso de aspirina. Doctor, ¿cómo se realiza una correcta episiotomía y administración de anestesia local? Bueno, en el tema de parto nuevamente lo vemos porque dentro de las indicaciones al momento del periodo expulsivo está en que si ese producto no tiene la paciente, perdón, no tiene una buena amplitud de la vulva, la paciente se beneficia de una episiotomía. La administración de la anestesia tiene que ser subcutánea y tiene que ser en el momento de la contracción para tener un mejor abordaje. La episiotomía también tiene que realizarse al momento de la contracción para que se llama tener un mayor abordaje. Es importante en función de la episiotomía. Doctor, ¿por qué se da el descenso de vejiga y útero en la cesárea? Porque al momento de hacer la incisión en el segmento inferior, es decir, la incisión tipo Kerr, prácticamente ahí abajito del segmento inferior está la vejiga. Y para evitar las complicaciones, no solo de la incisión, sino también de la histerografía, perdón, es mejor rechazar la vejiga para evitar su complicación. Doctor, ¿desde qué edad se realiza la maduración pulmonar? 24 semanas. Doctor, una cesárea previa de 6 meses. Wow, y un embarazo actual de 5 semanas. ¿Cuál sería la conducta? Aquí sí, lo más seguro es cesárea porque el espacio intergenésico es menor a un año. Ya inclusive en la bibliografía actual, les digo, ¿no? O sea, la literatura hoy en día por OMS y FIGO, el espacio intergenésico corto es un año y medio, es decir, 18 meses. Entonces ya con 6 meses, uff, re cesárea. Doctor, según un ginecólogo por su práctica, comentó que la cesárea es mejor, que un parto es más traumático y el canal vaginal nunca vuelve a ser el mismo y es perjudicial para la mujer ya que se recupera inclusive hasta 10 años. ¿Es cierto ello? Bueno, doctores, aquí yo voy a decir algo que probablemente algunos puedan compartir y otros no, pero hoy en día ya el médico que hace las cosas por experiencia propia es mono con cuchillo, doctores. Todo está hoy en día en relación a medicina basada en la evidencia. Eso es muy importante, doctores, y eso es para todo. Es para cirugía, ginecología, medicina interna, pediatría, para todo. La medicina basada en la evidencia hoy es el gol estándar cuando se tiene que hacer el abordaje de la medicina misma. Por lo tanto, yo les voy a decir lo que dice medicina basada en la evidencia, que la cesárea aumenta los datos de complicación en un embarazo siguiente y en el mismo embarazo hay mayor chance de hemorragia. Si la medicina basada en la evidencia lo dice, yo les voy a decir, doctores, es mejor parto. Evidentemente, es mayor dolor. Para futuro es que la vulva se pueda volver mucho más amplia. Las complicaciones de eso simplemente serían notorias de que la paciente tiene menor sensibilidad al momento de relaciones sexuales. Así que yo, así como tal, no les diría, ¿no? Salvo que la paciente diga, he visto un trabajo de parto, no quiero pasar dolores y yo quiero cesárea electiva. Ahí cambia la perspectiva porque la paciente decide acerca de la finalización de su embarazo. Entonces, ahí sí, ¿no? Si una paciente ya tuvo un parto prematuro y un aborto, ¿cuánto tiempo puede esperar para poder embarazarse y que no ocurra nuevamente un parto prematuro? Tal cual el espacio intergenésico normal, entre comillas, de un año y medio. Doctor, buenas noches. Paciente sometida a conización, ¿podría ser parto? Si la conización tuvo posteriormente una adecuada reepitelización del cuello del útero.
y que no haga cervix corto eh, al momento de realizar una ecografía y al momento del trabajo de parto no produce una estenosis, sí, puede ir a parto. Doctor, ¿un embarazo ectópico se considera aborto? No. Y andando más un poquito en esta última pregunta, aborto es una etiología y una entidad totalmente diferente a la de embarazo ectópico. Embarazo ectópico se define como la implantación del producto fuera del endometrio y aborto es la pérdida gestacional menor a 20 semanas o con un peso del producto menor a 500 gramos. Entonces, totalmente diferente desde el punto de definición, desde el punto de vista de factores de riesgo, desde el punto de vista de tratamiento, de todo es diferente. Doctor, buenas noches. ¿Qué tan frecuente es la ruptura uterina en caso de que una paciente decida ir por el parto con antecedente de cesárea? Eh, con una sola cesárea y con un espacio intergenésico óptimo, el riesgo de rotura uterina es bajo, ¿ya? Pero siempre tiene que valorarse en la contracción que no haya datos importantes de dolor en la región de cicatriz previa, ¿no? Que casualmente ya en un embarazo de término va a ser muy sinónimo para un segmento inferior. Otro detalle importante está en que hay signos patognomónicos de rotura uterina, que es la presencia de un anillo de Van, se forma un útero como si fuera una joroba de dromedario, eso es que se va a romper prácticamente ese útero. Está un dolor importante, no solo en la región de la cicatriz, sino en los flancos, por irritación del nervio frénico. Otro detalle está en bueno, ya una vez que se rompe el útero, la palpación de partes fetales, ¿no? Y demás. Ah, el signo de cimitarra, me olvidaba. Los ligamentos anchos del útero se vuelven palpables, ¿no? Y como si fueran las cuerdas de una guitarra, dice la bibliografía. ¿Hasta qué edad la mujer es adecuado el embarazo? Eh, Se me está preguntando hasta qué edad debería una mujer embarazarse o hasta qué edad gestacional. Si pudiera, por favor, doctora, decime un poquito más de argumentos. 35, hija, me dice. Bueno, alguien creo que le está respondiendo, no lo sé. Pacientes con miomas, ¿es posible retirarlos en el transcurso de la cesárea? Sí se puede, pero la posibilidad de mayor hemorragia es alta, les comento, porque ya de por sí una miomectomía sangra. Si ya de por sí la cesárea sangre, más una miomectomía que sangre, es aumentar las morbilidades desde el punto de vista de la hemorragia para la paciente, ¿ya? Entonces, depende del caso. Si prácticamente el mioma está ahí del segmento inferior y me permite abordarlo sin la necesidad de aumentar la comorbilidad de la paciente, sí, sí podría hacerlo. Doctor, el cerclaje cervical, ¿cuáles son los riesgos para la madre y el recién nacido? Para el producto que al momento de hacer el cerclaje se rompan las bolsas y por ende, entre comillas, no salga, digo, se infecte ese producto, si hay ruptura de bolsa, ¿no? Para la madre casi no hay complicaciones, salvo que igual se infecte y produzca una coriamionitis y por ende una endometritis, ¿ya? Pero para el producto, el cerclaje simplemente estaría en que si se rompe la bolsa y falla ese cerclaje, la infección es la más importante para ambos. Creo que ahora sí ya no tenemos más preguntas, doctores. Estén atentos, por favor, hasta mañana a mediodía, como les digo.
Aunque ya lo más seguro es que los temas que les digo que vamos a avanzar el lunes son los que van a ser, ¿ya? Así que los dejo descansar, doctores, en lo posible estudien mucho, tengan un buen fin de semana, nos vemos el día lunes a las 7:30 de la noche. Tengan muy buena noche, doctores, hasta luego.